El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a su Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. Nuestro programa de hoy, imágenes, textos y contextos. Bueno, bienvenidos a nuestro programa. Como siempre, un saludo muy especial a nuestra mesa de trabajo. En el máster, Mario Enríquez. En la producción sonora, Yolanda Barrantes y Diana Torres. En imagen y redes, Laura Chávez, y en la dirección, Alejandro Sepúlveda. Y como siempre, les habla Elkin Iárraga y Santiago Valderrama. Hola Santiago, tú nos vas a presentar a nuestra invitada. Hola Elkin, y bueno, un saludo para todas y todos los que nos están escuchando hoy. Nuevamente en nuestro programa, y hoy tenemos una invitada muy especial que, digamos, se ancla bastante al tema que veníamos desarrollando. Llevamos 3 programas dedicados un poco a la relación de imagen y contexto, pero centrados un poco en la imagen en el espacio público, sobre todo los grafitis, murales y textos en general, imágenes, textos también, que aparecen en el espacio público y el sentido social que tienen esas imágenes. Y bueno, por eso está Juliana hoy, porque Juliana es diseñadora industrial y también tiene una maestría en estudios culturales latinoamericanos. Es la fundadora de una empresa que se llama Amazing, que ellos trabajan el diseño, pero con un enfoque social. Entonces nos interesa mucho eso, ¿no? Mirarlo también desde los estudios culturales, la cultura visual, entender un poquito lo que están haciendo y anclarlo al tema que venimos trabajando. Entonces, hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien y muy contenta de esta invitación. Súper, qué bien. Bueno, nosotros también muy contentos de tenerte. Pero entonces, bueno, arranquemos el programa. Nuestra primera sección se llama Disputas de la Mirada y es una sección en la que buscamos establecer un poquito el orden de lo que vamos a dialogar hoy. En Gabinete de Curiosidades, Disputas de la Mirada. Bueno, entonces regresamos a nuestra sección Disputas de la Mirada. Hay, digamos, 3-4 ejes que nos gustaría trabajar hoy con Juliana. El primero, pues, es ver todo lo de Amazing, que es el sitio que ella fundó, ¿no? Como la empresa que ella funda, y el papel del arte y el diseño como herramientas para la transformación social. También nos interesa trabajar el tema de, precisamente en este mundo saturado de mensajes y de imágenes, cómo se pueden construir imágenes, o cómo se construyen las imágenes de Amazing, y estas imágenes cómo son coherentes con sus valores éticos y políticos, puesto que Amazing tiene desde sus inicios, desde su fundamento, pues unas puestas políticas de género, ¿no? Y de visibilización de una cantidad de escenarios muy sociales, obviamente, y muy políticos. Y también nos interesa, pues, hablar de esto, ¿no? De estética y justicia social, cómo están relacionadas esas cosas, y pues en eso tratar de entender a Amazing cómo contribuye a la creación de nuevas representaciones, en este caso sobre Latinoamérica y sus múltiples identidades, ¿no? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos es nuestro panorama, nuestro viaje del día de hoy. Bueno, ya con ese preámbulo que nos hace Santiago, bueno, ahorita sí le damos la palabra a nuestra invitada para que nos cuente un poco sobre su trayectoria y cómo fue el proceso de creación de Amazing. Bueno, muchas gracias. Yo empecé hace 11 años
haciendo un ejercicio llamado relatoría gráfica. Es un tipo de dibujo en vivo en donde la relatora hace un proceso como de interpretación y traducción simultánea. Y empecé haciendo esto enfocado sobre todo en educación. Y después de ahí empezamos a agrandar como nuestro marco de acción, mi equipo empezó a crecer y pues fundé Amazing como de diseño, como estudio de diseño social, también haciendo diseño editorial, ilustración y animación. Y pues a través del tiempo he entendido mucho el papel de la imagen. Inicialmente empecé como en un ámbito más comercial y con el paso del tiempo me he centrado en diseño social, pero desde la imagen. Y hay algo muy importante como en este tránsito y es entender el poder de la imagen, que entiendo lo vienen hablando desde los últimos capítulos. Las imágenes como mediaciones, pero también como posibilidades de disputar diferentes sentidos, entendiendo que nuestro trabajo está enmarcado en el ámbito social, es decir, trabajamos con cooperación internacional y para ONGs, que ponen una categoría distinta a la imagen que hacemos en Amazing a lo que puede pasar con el graffiti, ¿no? Entonces, igual nosotros tenemos unos clientes, unas organizaciones que tienen una agenda y unos discursos, pero también tenemos una perspectiva política en cuanto a lo que hacemos para estos clientes y las comunidades que representamos, que muchas veces son las audiencias finales de estas organizaciones. Y cuéntanos un poco sobre estas piezas comunicativas, en qué lugar están situadas, o sea, si es comunicación externa o interna, desde qué lugares. Sí, pues me gustaría hablar particularmente de un proyecto que hicimos el año pasado, que es un calendario, y creo que se conecta mucho con la perspectiva de transformación social que puede tener un producto de diseño visual. El calendario lo hicimos, fue nuestro primer proyecto teniendo una voz propia, porque precisamente en este camino nos dimos cuenta que articulamos la voz de las organizaciones a las cuales apoyamos, pero queríamos tener una voz y hicimos este calendario para conmemorar el Año de los Glaciares, que es este año, y el Día Internacional de los Glaciares, que es este 21 de marzo. Entonces fue un proceso en el que volcamos también todas nuestras sensibilidades estéticas, acompañado de una rigurosidad científica para hacer un calendario que conmemoraba 12 glaciares extintos o a punto de desaparecer. Y fue bien importante este proceso para nosotras porque bueno, por un lado, empezó siendo un proyecto con voz propia, pero además nos permitió entender el papel de la imagen para hacer un duelo colectivo como es la crisis climática. Y creo que en eso se han convertido también las ilustraciones e imágenes que hacemos. Son espacios para también poner nuestra emocionalidad o que hagan clic con la emocionalidad de otras personas, pero también para difundir información importante, para que muchas personas entiendan que esas montañas nevadas son glaciares que están desapareciendo y que todos hacemos parte de la crisis climática. Entonces, nuestras imágenes pueden ser de nuestro estudio o pueden ser también imágenes para organizaciones que tienen proyectos comunitarios en diferentes partes del mundo, en derechos sexuales y reproductivos, en género, medio ambiente. Digamos que es muy amplia las categorías, los sectores con los que trabajamos, pero la acción siempre es mucho más grande, sobre todo en procesos de divulgación científica, que es el tema en el que más nos hemos enfocado. Qué interesante todo, Juliana. Y bueno, sí, creo que coincide mucho con lo que veníamos hablando. Veníamos hablando un poco también de la invisibilización del conflicto en Colombia y la imagen como un lugar para la enunciación. Porque una de las cosas más violentas, tal vez, obviamente es la desaparición de los cuerpos y las cuerpas. Pero también en segundo punto o en segundo plano la desaparición de la denuncia o de la memoria de ellas y de ellos. Y en este caso, por ejemplo, lo que señala Juliana es importante, ¿no? También hoy vemos con gobiernos como el de Trump o vemos gobiernos como el de Milei que invisibilizan completamente el asunto del cambio climático. Y la imagen aparece entonces como un escenario para hacer emerger una voz que ha sido invisibilizada. Pero bueno, yo te quería también preguntar, Juliana, Amazing se define como un equipo de creativas, además son mujeres, se definen, hay un lugar de género ahí en denunciación, ¿sí? Y es un grupo de creativas que miran y sienten desde el sur, con un fuerte compromiso por la justicia social. Entonces, ¿cómo entiendes tú el papel del diseño y la comunicación visual
en la transformación de nuestra sociedad, pero pues desde estos lugares, ¿no? Como desde el sur y desde este componente de género que ustedes apropian y plantean desde Amazing. Bueno, yo creo que es desde el lugar de enunciación. Nosotros, como les contaba, trabajamos con organizaciones de cooperación internacional. Muchas de estas organizaciones son del norte global y nos situamos aquí también desde la imagen. Entonces, cuando hacemos un proyecto, creo que tenemos otras sensibilidades para entender las realidades locales y sobre todo una pregunta por hacer justicia con la mirada, ¿no? ¿Cómo hacemos imágenes que no empobrezcan o que puedan de verdad ser justas con la representación de experiencias de personas tan diversas, personas racializadas, personas divergentes, personas que tienen otras orientaciones sexuales? Entonces creo que esa sensibilidad no la da el territorio y también no la da tener una posición política. Digamos que si estamos situadas desde el diseño social, no somos meramente creadoras de imágenes y ya, que es lo que muchas veces se piensa en el ámbito del diseño y sobre todo el diseño visual, sino que nos preguntamos por la responsabilidad creativa. Bueno, entendida como nuestra posición ética y también en nuestra empatía, sensibilidad y tal vez la creación de imágenes culturalmente pertinentes, porque tiene mucha responsabilidad crear una imagen para contextos que conocemos, pero incluso para los que no conocemos. Hemos creado imágenes para Asia y África y eso nos ha puesto en un lugar de entender pues contextos muy alejados de nosotras, pero pensar de qué forma podemos ser cercanas y hacer imágenes que sean parecidas a la realidad, claro, entendiendo que tenemos un sesgo en esa mirada, ¿no? Pero como creo que lo importante es siempre tener esa pregunta constante de si estamos haciendo un trabajo que lleva a la justicia social, si estamos haciendo justicia con nuestros lápices o si por el contrario estamos estereotipando, que igual puede pasar, pues no somos exentas de eso, pero creo que lo que está en el centro es una pregunta continua por nuestro trabajo. Ahí tocas un elemento muy importante, lo de no estereotipar la imagen, analizar los contextos, y ese es un tema que normalmente tratamos en nuestra licenciatura en artes visuales. Exigimos o hablamos con los estudiantes de que siempre tenemos que indagar sobre el contexto, las condiciones sociales, geográficas y demás de esa población, ¿sí? Antes de hacer nuestra acción pedagógica o antes de realizar una imagen. Eso es muy importante, como bien lo marcas, no es tratar de estereotipar la imagen, sino entender en esa construcción también de imagen, que no la construyo desde mi interés personal, sino desde qué es lo que quiero comunicar y qué es lo que quiero decir y cómo quiero impactar con estas imágenes en estos contextos. Cuéntanos un poco, indagando un poco, ampliando más el tema, cómo es el proceso también creativo detrás de esto. Bueno, nosotros empezamos con un descubrimiento que llamamos brújula visual, porque pensamos que la creación de imágenes tiene pues varias direcciones. Nuestro norte es el sur, entonces empezamos por el sur y nos preguntamos a quiénes van dirigidas las imágenes. Y este proceso, que normalmente en diseño se llama brief, pero nosotros lo hacemos un poco más profundo en términos de indagación, nos ha servido para entender específicamente como lineamientos que deben quedar en la imagen. Por ejemplo, uno de los otros temas que hemos trabajado mucho es el trabajo del hogar en Latinoamérica. Y ahí nos dimos cuenta que nuestra forma de representar a las trabajadoras del hogar era siempre ejerciendo el trabajo del cuidado y nunca la representábamos fuera de unos roles de su trabajo. Y esto nos lo hizo entender nuestro cliente. Y fue muy poderoso porque en ese proceso de descubrimiento siempre estamos abiertas a preguntar, más allá de si le gusta o no la imagen, ¿qué nos está diciendo esa imagen? Y nos decían como, listo, representemos mujeres racializadas, pero no solo racializadas como trabajadoras domésticas, sabiendo que en América Latina la mayoría del trabajo doméstico está hecho por personas racializadas. Pero también decían, estas personas tienen otra vida que van mucho más allá del hecho de ejercer su labor. Entonces creo que el proceso tiene que ver con la indagación, pero también con la vuelta de esas imágenes a las audiencias finales, que esto fue lo que pasó. Después de un proceso de articulación con los clientes,
terminamos llevando las imágenes a varios grupos sindicalistas de mujeres del trabajo doméstico. Y en esa ida y vuelta de la imagen, pues termina siendo muy nutrida, termina siendo pertinente y termina siendo también como avalada por las personas. Idealmente sería un proceso participativo, pero creo que ese ideal a veces es poco posible por las formas en que funcionan los procesos de creación y sobre todo cuando tú estás haciendo un trabajo para una organización. Pero creo que la imagen tiene que ser de ida y vuelta y nunca está finalizada. Y eso puede ser algo que va en contravía con el diseño, que uno le dan mucha pereza a los cambios. O sea, eso es algo que pasa y uno no quiere hacer cambios, pero nosotros entendimos que no es nuestra postura allí, también es un trabajo que como con responsabilidad creativa tiene que ser permeable, tiene que ser de pronto flexible y tiene que estar abierto casi que vivo, abierto a la retroalimentación, sobre todo de las audiencias finales. Juliana, sí, creo que nos sirve, es decir, nosotros en la licenciatura, como bien lo dice Elkin, ese es nuestro problema, ¿no? Como finalmente desde las imágenes, y bueno, de forma más amplia desde el arte, podemos dialogar con la alteridad, con otros, sean contextos, sean sujetos, etc. Y entonces esto a mí me llama mucho la atención, todo lo que tú has señalado. ¿Cómo es ese proceso para poder realmente crear esas imágenes, ¿no? Y bueno, creo que ahí lo vamos viendo. Y hay algo importante y tú nos dices, empezar por el sur. Creo que es clave, ¿no? Empezar desde abajo, ¿no? No desde ir al territorio, precisamente desde el territorio, de lo que emerge, no desde el preconcepto y desde las mallas, sean académicas, racionales, narrativas que uno pueda tener sobre algo, sino escuchar primero. Y para eso es difícil, porque además la academia nos forma siempre como para observar y juzgarlo todo de unas epistemes, ¿no? Salirse de eso es difícil. Cuando uno entra a estudiar en un pregrado también lo meten en eso, siempre, desde el colegio. Y yo me pregunto mucho tú cómo te saliste porque eres una diseñadora industrial, y qué hizo que pasaras, o sea, que cambiaras ese enfoque, ¿no? Te fueras a lo social completamente. ¿Qué fue lo que detonó ese cambio? ¿Cómo fue esa transición desde tu experiencia? Bueno, yo creo que yo ya venía estando en lo social aún cuando estaba estudiando diseño industrial, porque yo hice parte de un proceso de participación ciudadana que se llamaba 100 en un día. Ahí hacíamos varias intervenciones urbanas. Digamos que desde ahí ya me estaba preguntando por el papel del diseño, más allá de hacer cosas. Y lo que pasa con el diseño industrial, bueno, y me pasó particularmente a mí, es que al final yo salí sintiendo que estábamos haciendo basura. Y es muy complejo porque siento que dependiendo también de la línea académica, pues tú sientes que estás contribuyendo, y ahí sí preguntándonos por la responsabilidad, al hiperconsumo, a pues todo lo que sabemos que es la industria. Entonces yo terminé un poco divorciada con esa línea del diseño y me cogí de algo que siempre había tenido cerca a mí, que es el dibujo, y empecé a dibujar. Y es ahí cuando me doy cuenta, en espacios colectivos de aprendizaje, que lo que desarma a todo el mundo es un lápiz. Yo estoy dibujando y es increíble el poder de atención que tiene, no importa quiénes estén alrededor, en qué situación de poder, sean cooperantes, sean personas de la comunidad, todas las personas se ven interpeladas de una u otra manera por el dibujo. Y eso terminó siendo una oportunidad para el diálogo, una oportunidad para entender también en qué contextos mi trabajo tiene más valor. Y definitivamente lo hallé en los contextos en que tiene un propósito, en los que hablamos de derechos humanos, en los contextos de comunidades que tienen una tradición oral, que les suelen llegar materiales editoriales que son muy complejos de entender o que tienen unas dinámicas de lectura que no son cercanas a ellos. Y ahí es donde me di cuenta, bueno, de pronto este trabajo gráfico puede tener un propósito aquí y lo que yo haga puede tener un impacto mayor. Digamos que rápidamente empecé a centrarme en los derechos humanos y pues así de un momento a otro estamos acá. Creo que también tiene que ver con entender y decir no a esas otras cosas en las cuales no haya sentido. Igual es una decisión compleja también económicamente, porque uno se da cuenta todo el dinero que se mueve en el consumo, en las agencias,
Y también es decir, como no me interesa estar en esos circuitos, sino que también quiero estar en un lugar en donde pueda hacer un trabajo humilde también con la imagen, un trabajo honesto y riguroso. Entonces creo que ese lugar termina siendo pues los derechos humanos. Sí, sí, es muy bello lo que dices, cómo encuentras ese lugar, cómo te alejas de otros lugares también tradicionales en el mundo del diseño. En el arte también los hay, sí, y yo recuerdo en la escuela de arte también discutíamos mucho sobre la función del arte. Y algunos creíamos que debería ser social, porque quien crea vive en sociedad, es un ser social, y decía, bueno, es un autor, por ende su obra debería ser social, tenía que tener una función también dentro de ese campo. Y muy interesante como nos ilustras cómo desde el diseño se tiene esa función, se piensa en el otro y en cómo esas imágenes pueden transformarlo a ellos. No nos interesa solamente el consumo, sino cómo esa imagen. Un poco anclado con la sesión pasada, sobre que era, no hablábamos solamente de la imagen terminada en ese muro, sino el proceso anterior y la relación que tuvo ese proceso con las dinámicas sociales y con todo el contexto que hay allí, y cómo los transformó no el mural terminado, sino el proceso, ¿sí? La relación que tuvo con la creación con esta comunidad. Sí, muy cierto, y creo que venimos desde allá, ¿no? Como la experiencia que produce las imágenes. Lo que tú nos estás contando, Julián, es que finalmente las imágenes que ustedes están haciendo vienen de experiencias muy diversas, muy complejas. Y eso es lo que nos interesa, ¿sí? Es muy, muy, muy interesante. Y creo que queda otra cosa clara, y es que si uno va a abordar un escenario político, desde donde sea, incluso obviamente desde la imagen, como tenemos el caso de hoy con Amazing, toca tener formación política, que es lo que acabamos de ver finalmente. Sí, hay una decisión política sobre los escenarios en los que uno va a trabajar. Por dónde va a caminar uno, por dónde va uno a mandar sus imágenes, ¿sí? Entonces, si no existe esa formación política y una ética, desde cómo se construyen y se van a construir las imágenes, es muy difícil poder hablar de estos escenarios de forma ética. Eso se ancla pues con todo lo que hemos venido hablando, la relación de imagen y ética y política, que creo que son como dimensiones claves. Pero bueno, dando un poquito un giro y yendo como hacia otro matiz, digamos, de la conversación, veíamos que pues, en general lo bello y lo político, desde miradas muy canónicas, son cosas que como que se han divorciado, separado. Desde tu experiencia, ¿cómo ustedes logran en Amazing que el diseño sea tanto un acto de resistencia como una manifestación estética? Bueno, yo creo que ahí es importante volver a esta idea de la humildad como creadores, porque lo que he visto también a partir de años en que varios diseñadores y diseñadoras gráficas han trabajado conmigo, es que venimos con unas tendencias visuales, como con una carga de la industria de consumo, pero también de la academia, que debemos dejar ir. Entonces lo que suele pasar es que los primeros diseños editoriales de diseñadores recién egresados son diseños que tienen las palabras separadas por sílabas, que se ven súper bonitos, pero que en comunidades muchas veces no se entiende. Y creo que lo primero es la renuncia a ese tipo de cosas que son accesorias. Y más allá de pensar un diseño solo centrado en la función, que pienso que también es como el lado opuesto, que no necesariamente tiene que ser A o B, siento que es un proceso de investigación, de apertura y también de entender estéticas otras, ¿no? Como otras posibilidades estéticas que de pronto no las podemos encasillar en nuestras formas de entender el mundo, pero que para diversas comunidades son más cercanas. Por ejemplo, estas ilustraciones de pies grandes y cabezas pequeñas, que también están muy de moda, no suelen ser entendidos o apropiados en contextos étnicos. O sea, es como esos personajes no existen, no me siento para nada representado. Entonces, en ese tipo de contextos hemos entendido que lo mejor es hacer imágenes más realistas
y que de hecho las imágenes realistas con la belleza que tiene la vida en estos lugares son suficientes. Y encontrar también la belleza en eso. Y creo que es una pregunta desde cuál es nuestra construcción estética, con qué ojos estamos mirando qué es bello y qué no. Puede que hayan de pronto unos grupos, unas poblaciones para las cuales este tipo de ilustraciones está bien. De hecho, también hemos hecho ilustraciones de cabeza pequeña, cuerpo grande, para jóvenes en México y funcionaron perfectamente, pero es precisamente preguntarse dónde está la belleza y qué concibo como belleza en el marco de este proyecto particular y pues de este propósito superior que puede llegar a tener un proyecto. ¿Y cómo se entiende, sí, la belleza desde el territorio? Exacto. Sí, de no estereotipar y llevar nuestra mirada al territorio y entenderlos a ellos, que es lo que siempre hablamos desde el aula de clase. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya volvemos, ya te damos nuevamente la palabra. Estás escuchando Gabinete de Curiosidades. Bueno, regresamos de la pausa institucional y Juliana iba a continuar agregando algo más. Bueno, lo que quería decir al cerrar era que una silla Rimax puede ser bonita dependiendo de los ojos que la miren. Y esto nos pasó incluso haciendo unas ilustraciones para África, donde teníamos que hablar de derechos sexuales y reproductivos y cómo se hablaba de sexo en diferentes familias. Y no sabíamos cómo representarlo y nos decían dibuje una silla y nosotros dibujábamos el canon de silla como silla en madera de determinada forma y en un punto nos decían no, las sillas que hay allá son sillas plásticas. Y entonces ahí entendimos también de la belleza que hay en lo cotidiano y que lo cotidiano muchas veces para uno pues puede que no sea bonito, pero más allá de romantizar ciertas realidades, se trata de ser precisos. Y también creo que la belleza está en la precisión de que tú veas una imagen y que te haga recordar tu contexto. Creo que ahí también se puede hallar. Porque eso hace parte del lenguaje comunicativo de ellos. Sí, exactamente. Entender el lenguaje visual de ellos, de esa comunidad. Porque sí, está muy interesante la charla y nos emocionamos mucho hablando de este tema, porque lo tocamos y se hace pues en relación a la creación artística o a la educación artística y que se nos olvida analizar bien el contexto. Yo en algunas clases insisto en que no es cómo me guste, sino qué lenguajes hay allá en ese contexto. De esa manera se hace la comunicación más asertiva, ¿sí? Y se entiende un poco más, puede que la comunidad entienda más qué es lo que quiero decir, porque sí me doy el tiempo de comprenderlos a ellos, no solamente lo que me digan ellos, sino ese territorio y esas imágenes que hay alrededor, ¿sí? Porque sí, intentamos nuevamente como estereotipar muchas cosas y pensar que lo mismo que nos gusta o como los mismos referentes visuales nuestros son los mismos de ellos y no es del caso siempre. Sí, creo que todo lo que dice Elkin tiene que ver con algo que también mencionaba Juliana, que es la mirada, que es de la cultura visual se comprende así a grandes rasgos como esa construcción social que está detrás de la forma en la que vemos. Y en ese caso, las imágenes que producimos pues son unas huellas de esa mirada, de esa construcción social. Y todos los que producimos imágenes de alguna u otra manera hemos construido a otros y hemos ejercido una cantidad de violencias. Pero también podemos reflexionar sobre nuestra propia mirada. La imagen funciona mucho también en esa medida. A través de ella uno puede rastrear la propia mirada. Porque a veces es un claro ejemplo, por ejemplo, de la ideología, ¿no? Uno está dentro de ella, no puede verla. Pero la imagen puede servir para detectar nuestra mirada y analizarla y criticarla. A mí me pasó mucho con comunidades campesinas como documentalista. Creaba una imagen ultracolonial de los campesinos que tenían que ser buenísimos, que no podían estar cerca de una carretera, ni que pasara un avión, ni que hubieran cables de la luz detrás del plano en el que yo los metía.
porque de alguna manera en mi mente o mi mirada funciona de esa forma. Yo les estaba construyendo como cuerpos coloniales que debían estar al margen de la modernidad. Y fue a través de revisar las imágenes que yo creaba de ellas y ellos, que me di cuenta de ese horror. Y pude, digamos, también tomar una postura ética frente a lo que yo venía haciendo. ¿Sí? Y en ese sentido yo sí quería que habláramos un poquito sobre eso de la identidad, porque ahí es donde se pone peligroso el rollo. Como cuando uno crea una imagen de una alteridad o un otro, de una forma u otra le asigna una identidad. Y a veces vemos cómo las identidades han sido terriblemente usadas, ¿no? Ustedes en Amazing construyen representaciones visuales que buscan resignificar esas identidades latinoamericanas que sabemos están cargadas de una cantidad de significados, que traten de esquivar de pronto esos exotismos o esas simplificaciones a las que hemos estado sujetos todas y todos acá. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué te gustaría de pronto decir? Porque a veces también es muy difícil comentar todo el proceso, pero frente a eso, ¿qué te gustaría comentar? Bueno, es algo que todavía estamos aprendiendo y creo que lo que dices, con lo que dices resuena mucho, sobre todo por el potencial de cada imagen para la autorreflexión. Claramente también yo he estado en espacios haciendo relatoría gráfica donde me dicen que sienten que algunas imágenes exotizan. Y ante eso, ahí va la pregunta de, bueno, específicamente qué tipo de cosas hacen que esta imagen exotice, ¿no? Y yo me di cuenta como también de la responsabilidad que hay de la construcción incluso de identidad nacional cuando dibujaba el mapa de Colombia y siempre se me olvidaba San Andrés y Providencia, siempre. O sea, de hecho, cada vez que lo tengo que dibujar me tengo que repetir y me empecé a preguntar como, claro, ¿cómo no se me va a olvidar si dentro de la identidad nacional pues, es muy conveniente la existencia de San Andrés y Providencia cuando hay disputas políticas con Nicaragua? Pero en los planes nacionales sí está realmente incluido y en el pensamiento colectivo de nuestra identidad. Entonces ahí también hay una pregunta como mía de mi construcción de la identidad nacional, pero después, ya hablando en términos de identidad étnica, parte de reconocer que todos somos racistas en mayor o menor medida. Y creo que eso es lo primero, que todos somos también machistas. Y más allá de que sea un hecho de autoflagelación, reconocer ese posible sesgo permite abrirse a representar de una forma más consciente, aún sabiendo que por más que uno haga esfuerzo, lo mejor sería la autorrepresentación. Y lo mejor sería incluso uno no narrar a otros, porque hay personas que ya están cansadas de ser narradas y no recibir los materiales de vuelta y sentirse parte de extractivismos que suelen pasar también en la cooperación internacional y también desde la imagen. Entonces yo creo que intentamos ser realistas, intentamos preguntar, sobre todo con personas con identidad sexual diversa. Hemos preguntado mucho a las personas trans en espacios colectivos cómo les interesa ser representadas, como, oye, si te represento así con barba, ¿te parece bien? No, quiero que me representes como una mujer más hegemónica, ok. Y responde más a una respuesta de una comunidad. Pero creo que eso es un trabajo en construcción que se tiene que dar desde la apertura total de entender nuestros sesgos propios, pero también entender nuestra posibilidad de cambio. O sea, es como somos mediadores, ¿de acuerdo? Pero no estamos exentos y tenemos también una responsabilidad. Entonces es como estar entre esa línea de comunico de un lado para otro, pero también acá pongo mi postura y siempre voy a dibujar una persona negra, que ese fue un compromiso que yo hice hace muchos años con un colectivo de mujeres afro. Que era siempre, por favor, comprométese conmigo a dibujar una mujer negra en todos los dibujos que haga. Y eso es un compromiso que yo he ido replicando en el tiempo. Y creo que es ese tipo de compromisos también. Como siempre voy a dibujar a San Andrés y Providencia, siempre voy a dibujar a una persona racializada. Y ahora también siempre va a representar a una persona con algún tipo de discapacidad. Y creo que así de a pocos uno va haciendo un marco de acción que cada vez es más honesto, que cada vez es más inclusivo y que cada vez es más cercano a estas comunidades. Sí, recordando pues lo que venías hablando sobre el dibujo del mapa de Colombia, me acordé de una artista brasilera, Marília Palmeira. Ella hizo un trabajo sobre
sobre identidad y nación y demás. Y ella recorrió varios países de Sudamérica, todos los países de Sudamérica los recorrió. Y en cada región les ponía a dibujar a su país, el mapa de su país, y cómo este estaba dentro de Sudamérica. Y todos lo dibujaban de una manera distinta, más grande, sí, más imponente y demás. Y eso tiene que ver como la idea que ellos tienen de su propio, o el arraigo de su propio país. Y también recordaba a Cara Walker, que también ella hace esos dibujos, esas siluetas de cómo eran los modos de representación de las comunidades negras, criticando un poco en Norteamérica cómo se representan las comunidades negras. Son muy interesantes como los ejemplos para que nuestros oyentes lo revisen, pero tiene que ver con ese elemento que ella dice, que Juliana nos toca, sobre la idea de identidad, de territorio, de cómo se lee y cómo uno hace ese cuidado de incluirlos a ellos, cómo se ven. Esa es como la parte un poco difícil también sería. Sí, no, es que a mí sí se me activa como el chip de investigador con esta vaina, porque cuando Juliana dice que hay que aceptar, ¿no? Que uno está lleno de sesgos y de construcciones culturales incluso con las que uno está en contra, pero que uno las sigue reproduciendo porque uno está dentro de ellas. Es muy fregado salirse de ellas. Y ahí viene ese papel de la imagen también desde la autorreflexión, que creo que es importantísimo en este ejercicio de hablar del otro o hablar por el otro o dialogar entre alteridades, porque yo pienso que realmente lo que queda en una relación simétrica no es ni uno ni otro, sino como una especie de cosa en medio que no sabemos qué es, como un revuelto de dos miradas. Nunca vamos a llegar a ese otro, ni tampoco podemos renunciar a nosotros, ¿sí? Y migrar a esa otra alteridad para entenderla, no se puede. Entonces lo que puede ser honesto es ese revuelto entre uno y ese otro. Y eso es lo lindo de Amazing. Yo veo que en eso está ese diálogo, ¿sí? Está ese revuelto, sí, ese intermedio entre los dos lados o entre varios al tiempo, que es aún más loco. Pero entonces me parece que es un escenario muy, muy rico y muy interesante. Y como investigador también, como me gustaría mucho trabajar eso. Qué bueno que tú lo estás trabajando ya, creo. Pero cuéntanos un poco sobre cuáles han sido sus principales retos, ¿sí? Que han enfrentado al desarrollar proyectos con esta perspectiva, ¿sí? Con esa perspectiva de género y de identidad y demás. Bueno, creo que lo principal, como tener en todo el equipo esta apertura por la pregunta con la mirada, porque claro, digamos que yo ya llevo 11 años haciéndome estas preguntas, pero cada vez que entra una persona nueva es un proceso también de empezar como a llevarle por este lado. Nosotros tenemos unas guías internas, incluso hay una de comunicación inclusiva, entonces hemos sido también muy pedagógicos en mira, así diseñamos en Amazing, pero también como saber que es un proceso personal, ¿no? Que es un proceso personal que para hacer afuera hay que mirar adentro. Entonces también acompañar a los diseñadores y diseñadoras en que se hagan primero esas preguntas y después también estar en ese medio entre una organización y la audiencia, porque muchas veces uno quiere hacer algo, pero la organización también tiene una agenda. Entonces también situarnos y entender pues que nosotros estamos siendo contratadas por ellos y hasta qué punto podemos representar qué. Y nos ha pasado incluso para representar familias. Nosotros siempre queremos representar familias diversas, pero muchas veces algunas organizaciones dicen no. Porque, bueno, también hay unas tensiones políticas, así sea cooperación internacional, así sea derechos humanos, y creo que es saber soltar y saber qué peleas dar y decir, bueno, voy a dar esta pelea incluyendo este personaje, incluyendo este contexto de forma sutil, a veces de forma muy clara, pero también tener esta discusión con los clientes y decirle como no, mira, considero que faltan personas negras, considero tal cosa, y abrirnos también a sus preguntas de personas que vienen del área de ciencias sociales y que pues muchas veces tienen mucho más recorrido entendiendo poblaciones. Entonces creo que es eso, aprender a mediar entre todos los lados y al final que eso que como dice Santiago es el encuentro de mundos,
sea bonito. Ojalá sea bonito y ojalá no sea, bueno, aunque por mucho tiempo nosotros decíamos como una frase que escuchamos de un parche argentino, que es la obra, es la sobra del proceso. Y sí, es la sobra, pero ojalá que esa sobra sea apetecible, ojalá que esa sobra la queramos imprimir y nos guste, pero también ser como muy honestos con eso que pasó, con ese recorrido y con el encuentro de diferentes mundos en la creación de cualquier producto visual. Oye, Juliana, ¿y qué, digamos, dónde podríamos, cómo encontramos a Amazing o cómo buscamos el trabajo de ustedes? Bueno, estamos en internet, en la página web www.amazing.co, porque es difícil. Mucha gente dice Amazonic, bueno, podría ser por ahí. Y también estamos en Instagram como @amazingstudio. Entonces ahí nos pueden encontrar por redes, en Instagram. Intentamos contar muchos temas que nos interesan, hablamos de discapacidad, hablamos de género. No solo ponemos nuestro portafolio, sino que también nos interesa abrir la comunicación y la conversación con diferentes audiencias. Y hemos estado muy intensas con la crisis climática. Entonces, bueno, eso se lo encontrarán en nuestro Instagram. Y bueno, también mirando un poquito hacia el futuro. Todo el tema, pues el diseño y en general la imagen cada vez, y los creadores de imagen nos vinculamos y se vinculan más con causas sociales, ¿no? Vemos que las causas sociales hoy en día tienen la imagen como un pilar, ¿no? Casi. Incluso, por ejemplo, varios programas que hemos trabajado sobre Gaza y sobre las cosas que han pasado tristemente en los últimos tiempos, ¿no? Allí nos hablan de eso, ¿no? Incluso en ese caso de la desaparición y de la inminente, no sé, muerte, incluso. La imagen aparece como una frontera no como una frontera, sino más bien como una extensión del cuerpo que rompe fronteras. Porque veíamos que la frontera mediática es como un muro, ¿no? Pero las imágenes de lo que pasaba en Gaza fisuraban esa frontera. Y a veces, muchas veces, nos costaba verlo. Pero nos obligaba a tomar postura. Entonces, desde eso y en general en todo, la imagen está muy presente. Y creo que hay algo potente que está pasando alrededor de ella. Y hay muchas personas hablando de eso y muchos enfoques y muchas miradas. Pero desde ustedes y desde lo que ustedes hacen, ¿cómo es el futuro y qué te gustaría que se pudiera hacer adelante? Bueno, yo creo que debemos llamar más diseñadores, ilustradores, disidentes de la publicidad. Ojalá vengan más a trabajar en temas sociales. Necesitamos gente de este lado también poniendo en la creación pues ese dolor colectivo, porque ¿qué sentido tiene hacer un logo para una marca con todo esto que está pasando? O sea, a mí me cuesta, pero sé que al menos con mi trabajo de una forma u otra contribuyo o le sirvo a la vida, y creo que es eso. Como veo también en el futuro mucha más gente haciéndose preguntas y encontrando en estas áreas de la creación una posibilidad de crear, de vivir, pero además de volcar todas estas sensibilidades que hay, ¿no? Porque creo que eso es uno de los grandes paradigmas, como tener una sensibilidad tan amplia para la creación, pero que tiene una ruptura muy fuerte cuando se trata de la pregunta por el otro. Y creo que esas sensibilidades las tenemos que volcar de este lado, del lado de lo social, de los derechos humanos, de la denuncia, de la memoria. Entonces, por ahí yo creo cada vez hay más adeptos y adeptas a este tipo de diseño, el diseño que tiene un propósito. Y creo que también necesitamos y vamos hacia una postura política más frontal. Lo que tú decías, Santiago, con respecto a Gaza, también tenemos que tener una postura si eso haga que no tengamos ciertos clientes. Y la pregunta es hasta qué punto nos situamos y lo decimos y es así. Entonces creo que por mi parte yo me radicalizo cada vez más. Digo como no quiero trabajar con estas personas y estas otras. Pero sobre todo sirviéndole a la vida, y la pregunta por cómo le sirvo a la vida es hablando de la crisis climática, es haciendo no solo trabajo pago, sino también un tipo de trabajo de divulgación, que es poner nuestro talento
para que llegue esta información a las personas que debe llegar. Y creo que ese proceso es muy satisfactorio y nos da una perspectiva de un futuro posible. Que lo que me trae a mí la crisis climática y política a este momento es que no sé qué futuros posibles hay. Y hay esta ruptura de qué mundos puedo ficcionar o imaginar siquiera, y es acá donde podemos imaginarlos. Tenemos los talentos y las sensibilidades para hacerlos. Entonces creo que incluso en esa construcción de otras narrativas estamos los diseñadores, los creadores y los artistas, y pues ahí hay una gran posibilidad. Bueno, y es un compromiso, tú lo hablas desde el compromiso ético, social, político, de no vender la imagen, en el sentido en que no estás vendiendo tus principios, no los niegas y no vendes esos principios por una imagen desechable que pues al final no va a tener trascendencia, sino los defiendes y buscas crear imágenes que pueden trascender a futuro. O sea, haces una campaña, pero esa imagen puede trascender a futuro, ¿sí? Y nos puede generar muchas cosas pensando en ese futuro cercano o lejano. No es una imagen que se va a desechar con el tiempo, porque no vendiste esos principios que, tanto los criticamos desde los medios de comunicación tradicionales, que uno a diario ve periodistas que venden su principio. Sí, ese principio de objetividad, de no tener sesgos radicales, de no mentirle a quien lo está siguiendo, y es como una responsabilidad también nuestra, ética, ¿sí? con el otro que está allá. Tú realizas una imagen y tienes esa responsabilidad con quien la va a ver. Eso me parece muy interesante y como un aporte muy interesante de Amazing. Sí, sí. Y decías ahorita, Juliana, lo de radicalizarse. Y sí, a veces, y en Colombia nos da susto, ¿no? La palabra. Porque claro, hay unas narrativas dominantes y hemos tenido un proceso político y social. Y radicalizarse como que uno siente, me volví guerrillero. O yo qué sé. Pero en realidad es que ¿cómo no? ¿Cómo no radicalizarse frente a lo que pasó en Gaza? O lo del cambio climático. En general, hay cosas en las que realmente hay que tomar postura y hay que dejar de ser tibios, de veras. Y eso me gusta mucho de Amazing. Decías otra cosa interesante que era eso del futuro y de la imaginación, de imaginar lo que hay adelante y lo importante que hay en eso, ¿no? En la utopía. Y entonces, sí, la utopía nos fue arrebatada porque el futuro nos fue arrebatado como idea. Se nos volvió un asunto de producción y de que el lenguaje dominante de la economía define qué es posible y qué no. Y entonces nunca más imaginamos el futuro. Pero yo lo que veo en las ilustraciones de Amazing que he visto son mundos seguros. ¿Sí? Y eso me encanta, porque tú ahorita decías, qué bonito que eso que queda sea bonito. Sí, es un mundo seguro, es una utopía. Y es una imagen. Y es un contexto y un montón de cosas. Y creo que me inspira y es muy, muy potente. Muchas gracias, Juliana, de verdad, por tu presencia hoy. Ha sido, muy enriquecedora. Y pues bueno, estamos en una emisora de una universidad. ¿Qué quisieras decirle a todas las y los estudiantes que nos escuchan? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, fue muy chévere esta conversación. Les diría que pueden, pues desde donde están siempre hay una posibilidad de crear y que dedicarle la vida a crear es un oficio muy bello y sobre todo abogando un montón por la artesanía, como el trabajo de cada cual en donde está puede ser un trabajo de artesanía, un trabajo de oficio. Yo digo que este es mi oficio, no digo que es mi profesión, y porque creo que lo pequeño es bello, que ahí hay un montón de potencias. Y creo que esas son otras alternativas posibles para emplearse, para buscar otra posibilidad de vida, sin caer de pronto en un coaching de emprendedurismo, que yo me lo comí un poquito, pero ya me salí de eso. Pero sí pensar que ahí hay una posibilidad en el oficio de la creación y más con la inteligencia artificial y con toda esta imagen basura que se hace indiscriminadamente, de una forma tan abierta. Ahí es donde está el valor del humano. En crear, en las manos, en poner como toda nuestra presencia en hacer algo que de verdad perdure. Gracias, Juliana,
por tus palabras, gracias por acompañarnos. Espero que a futuro nos vuelvas a acompañar en el programa. Bueno, recuérdanos dónde podemos encontrar a Amazing. En Instagram como Amazing Studio y en internet como amazing.co. Y es Amaze Inc. de tinta. De tinta, sí. Inc. Sí, sí, no lo había visto así, de ese modo. Muy anglo, muy Sí. norte global, lo siento. Oigan, bueno, nos vemos en 8 días. Seguiremos hablando sobre el tema y en este caso lo bello y lo feo y el espacio público. ¿Qué pasa ahí en la OPEUNI? Porque hay gente que dice que es fea y hay gente que dice que es bonita y hay gente que dice de todo de ella. Entonces nos vemos en 8 días. Bueno, gracias Juliana, gracias Santiago, y esto fue Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Universidad Pedagógica Nacional cumple 70 años, siendo un referente en la formación de maestros y maestras y en la construcción de políticas y estrategias educativas para el país. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.